Bienvenido a nuestro canal. Por favor, dale like y suscríbete al canal para que no te pierdas los nuevos videos. Que lo disfrutes. La tensión alcanzó su punto álgido cuando Jesse irrumpió en la habitación, con los puños apretados y la voz temblando de furia. Heather permanecía a un lado, con una leve sonrisa tirando de las comisuras de sus labios, mientras Drake y su pandilla rodeaban a Jesse, su confianza arrogante radiando por toda la sala. La traición golpeó más fuerte que cualquier puñetazo, pero Jesse no retrocedió. Había sido quebrado una vez, pero esta vez estaba listo para contraatacar, con nada que perder y todo que demostrar. Pero antes de sumergirnos más en esta explosiva historia, déjame saber desde dónde estás viendo en los comentarios abajo. Si disfrutas de historias atrapantes como esta, no olvides suscribirte y tocar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Jesse Prince estaba sentado en el asiento de cuero agrietado de su vieja camioneta de plataforma, con el motor ronroneando suavemente debajo de él. El viento de diciembre entraba por la ventana abierta, mordiendo sus mejillas y tirando de los bordes de su chaqueta de franela. Sus manos callosas descansaban en el volante, aferrándolo con la misma intensidad silenciosa que usaba para sujetar las riendas de su vida antes de que todo se desmoronara. Miraba el pequeño remolque frente a él, cuya pintura blanca, antes vibrante, ahora estaba desvaída y descascarada bajo el peso del tiempo y el abandono. Un columpio oxidado estaba en el patio, su estructura ligeramente inclinada hacia un lado. Juguetes de colores brillantes, pequeños dinosaurios de plástico, una camioneta de juguete y una pelota roja desinflada, estaban esparcidos como recuerdos olvidados, vestigios de una vida de la que se había alejado hace 2 años. El corazón de Jesse dolía al verlos, su mente evocando la risa de su hija Paulie. El sonido, aunque imaginario, era nítido y claro, atravesando el frío silencio que se había convertido en su compañero. ¿Por qué demonios estoy siquiera aquí?, murmuró, pasándose una mano por su cabello oscuro y despeinado. Su reflejo en el retrovisor lo miraba de vuelta, ojos hundidos, sin afeitar, desgastado. Por un segundo, levantó la vista para ver qué había pasado y entreabrió los párpados. Se había dicho 1000 veces que no había vuelta atrás, ni a este lugar ni al dolor, pero algo lo había desviado de la carretera, algo más fuerte que su ira, su orgullo o incluso su miedo. Paulie, su pequeña, la única persona que aún lo ataba a este mundo, incluso después de que todo se había derrumbado. 2 años, pensó, apretando la mandíbula. 2 malditos años y parece que nunca me fui. Sus ojos se movieron. No debía haber venido, se dijo Jesse. Exhaló lentamente, su aliento empañando el cristal. Es mi hija. Tengo que hacer esto. Con una última respiración temblorosa, Jesse apagó el motor y abrió la puerta, pisando el frío. Cada paso hacia el remolque se sentía más pesado que el anterior, el peso de su pasado presionando sus hombros. Cuando llegó a la puerta, por un momento, se quedó allí, el viento arremolinándose a su alrededor. El pasado se colaba como una corriente fría, no invitada y relentless. Mientras Jesse estaba en el porche, comenzó con el recuerdo de la discusión, repitiéndose en su mente tan vívidamente como si hubiera ocurrido ayer. Había sido un viernes por la noche. Jesse había llegado tarde del taller, con la espalda dolorida tras horas bajo el capó de un Chevy averiado. Heather ya estaba vestida, con el cabello en ondas sueltas, los labios pintados de un rojo audaz. Estaba junto a la puerta, con el abrigo colgado sobre el brazo, sus ojos afilados con desafío. Me voy, dijo con firmeza, su tono no dejaba espacio para discusiones. Jesse dejó su lonchera con un golpe pesado. ¿A esa fiesta?, preguntó, su voz baja pero con un filo de frustración. ¿La que Drake te invitó? Heather puso los ojos en blanco. Es solo una fiesta, Jesse. Dios no quiera que tenga una noche para mí. Su frustración se encendió en ira. ¿Crees que estoy matándome todos los días para que puedas ir a tomar con esa serpiente? ¿En qué demonios estás pensando? Su mirada se endureció. Pienso que merezco un descanso, Jesse. Pienso que no tienes derecho a decirme qué hacer. La discusión se descontroló desde allí, sus palabras agudas y cortantes. La ira de Jesse se mezclaba con un miedo profundo que no podía articular. Drake siempre había sido un problema, hablador, astuto, siempre rondando a Heather como una sombra esperando abalanzarse. Cuando Heather cerró la puerta de un portazo tras de sí,
Jesse se quedó congelado, su pecho agitado. Debería haberla detenido, debería haber hecho algo, pero en cambio, tomó sus llaves y condujo al único lugar donde sabía que ella estaría. Horas después, se encontró afuera de la casa de Drake. La música retumbaba desde dentro, risas y voces amortiguadas se derramaban en la noche. Los puños de Jesse se apretaron a sus costados mientras irrumpía por la puerta principal, sus ojos escaneando la multitud en busca de Heather. La encontró en la cocina, de pie demasiado cerca de Drake. Su risa era forzada, su postura rígida, pero no importaba. Todo lo que Jesse vio fue traición. Sin pensarlo, agarró a Drake por el cuello y lo empujó contra la pared. ¿Qué demonios estás haciendo con mi esposa?, gruñó. Drake sonrió, exasperantemente tranquilo. No está aquí por mí, Jesse. Está aquí por ti. Antes de que Jesse pudiera procesar las palabras, los amigos de Drake intervinieron, los puños volaron y todo se disolvió en caos. Mientras Jesse se alejaba más tarde esa noche, ensangrentado y roto, Heather nunca fue tras él, y esa fue la parte que más dolió. El motor de la vieja camioneta rugía constantemente mientras Jesse entraba en el camino de entrada de Carl Cunningham. La casa se alzaba en un terreno extenso, un testimonio de la riqueza que Carl había acumulado a lo largo de los años. Unos autos de lujo estaban alineados en la entrada, brillando bajo el sol de la tarde. La camioneta de Jesse, con sus bordes oxidados y neumáticos desgastados, parecía fuera de lugar, pero no estaba allí para impresionar a nadie. Apagó el motor y salió, cerrando la puerta con un golpe satisfactorio. Sus botas crujieron contra la grava mientras se dirigía al garaje, donde Carl estaba limpiándose las manos con un trapo manchado de grasa. Justo a tiempo, llamó Carl, su voz resonando con la confianza fácil de un hombre que siempre conseguía lo que quería. Hizo un gesto hacia el Mustang Vintage rojo cereza que Jesse había traído en el remolque de plataforma. «Te has superado esta vez. Es una belleza». Jesse asintió, su tono cortante. «Funciona como un sueño ahora. No deberías tener más problemas con el carburador». Carl rió, arrojando el trapo sobre una mesa de trabajo cercana. «Buen trabajo. Tienes manos mágicas, Jesse. Siempre las tuviste. Es una lástima que no te quedes más por estos lugares». El comentario casual hizo que Jesse se tensara, pero lo dejó pasar, enfocándose en desenganchar el auto del remolque. Mientras trabajaba, Carl se apoyó en la puerta del garaje, encendiendo un cigarro y observando con una inclinación curiosa de la cabeza. Tras un momento, dijo, exhalando una bocanada de humo, ¿has oído algo sobre Drake últimamente? El nombre golpeó a Jesse como un rayo, pero no lo demostró. En cambio, se encogió de hombros, su voz firme. No realmente. No he tenido muchas razones para hacerlo. Carl sonrió, dando otra calada a su cigarro. Me lo imaginaba. Aunque ha estado ocupándose. Siempre persiguiendo problemas, ese chico. Jesse mantuvo sus manos en movimiento, pero sus oídos se agudizaron en cada palabra. ¿Qué tipo de problemas? Oh, ya sabes, Drake, dijo Carl, agitando la mano con desdén. No puede mantener las manos lejos de lo que no es suyo. Escuché que ha estado rondando a una mujer casada. Tiene un hijo también, creo. El pobre esposo probablemente no tiene idea. Las palabras enviaron un escalofrío por la columna de Jesse. Se enderezó, apretando la mandíbula mientras se giraba para enfrentar a Carl. ¿Una mujer casada?, preguntó, manteniendo su tono neutral. ¿Alguien que yo conozca? Carl se encogió de hombros, sacudiendo la ceniza de su cigarro. No estoy seguro. Siempre ha sido reservado con los nombres, pero ha estado alardeando de ayudarla. Dice que está en una situación difícil, que su esposo la abandonó. Ya sabes cómo a Drake le gusta jugar al Salvador. El estómago de Jesse se retorció, las piezas comenzaban a encajar, pero se obligó a mantenerse calmado, enterrando la tormenta que se gestaba dentro de él. Suena como él, dijo, manteniendo su voz uniforme. Siempre tiene una manera de involucrarse donde no debe. Carl rió, ajeno a la tensión que radiaba de Jesse. No es eso la verdad. Le dije que está jugando con fuego, pero solo sonríe y dice que vale el riesgo. Jesse asintió lentamente,
su mente acelerada. Terminó de descargar el auto y le entregó las llaves a Carl. La transacción fue rápida y rutinaria. Mientras Carl hablaba sobre sus planes para el auto, los pensamientos de Jesse estaban en otra parte, consumidos por las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Cuando la transacción terminó, Jesse volvió a subir a su camioneta, apretando el volante tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Mientras salía del camino, las palabras de Carl resonaban en su mente, cada una afilando los bordes de su ira. No necesitaba un nombre para confirmar lo que ya sabía en el fondo. Drake no solo había pasado a otra conquista, se había quedado justo donde estaba, rondando la vida de Jesse como un buitre esperando su momento para atacar. Las conexiones se formaron en la mente de Jesse, y con cada kilómetro que conducía, su determinación se endurecía. Si Drake pensaba que podía seguir jugando sus juegos, estaba a punto de descubrir cuán equivocado estaba. Jesse estacionó su camioneta a lo largo del estrecho camino de grava fuera del remolque, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. La vista del lugar de cerca trajo una nueva ola de inquietud, cada paso hacia la puerta se sentía más pesado que el anterior. El remolque no había cambiado mucho, su revestimiento de aluminio aún opaco y desgastado, el porche crujiendo bajo su peso. Dudó, su mano flotando sobre el marco de la puerta, pero antes de que pudiera tocar, la puerta se abrió de golpe. Grace, la madre de Heather, estaba en el umbral, su rostro una mezcla de conmoción y sospecha. Su cabello grisáceo estaba recogido en un moño desordenado, y las líneas alrededor de sus ojos parecían más profundas de lo que Jesse recordaba. Por un momento, ninguno de los dos habló, el peso de la historia no dicha llenaba el espacio entre ellos. Vaya, que me condenen, dijo Grace finalmente, su voz afilada con incredulidad. Jesse Prince. Pensé que había visto lo último de ti. Jesse se enderezó, apretando la mandíbula. No pensé que volvería tampoco. Grace dio un paso adelante, bloqueando la entrada como si quisiera proteger la casa de él. ¿Qué estás haciendo aquí? Heather no necesita que vengas a revolver las cosas. No estoy aquí por Heather, respondió Jesse, su tono cortante. Estoy aquí por Paulie. Su voz se quebró al mencionar el nombre de su hija. La expresión de Grace se suavizó brevemente, pero su guardia regresó rápidamente. 2 años, Jesse, dijo, cruzando los brazos. 2 años y ahora apareces de la nada. Tienes algo de descaro. Jesse respiró hondo, su frustración burbujeando bajo la superficie. No vine a discutir contigo, Grace. Vine a ver a mi hija. Grace soltó una risa amarga. ¿Y qué? ¿Jugar a ser papá por un día? Paulie ha estado bien sin ti. Heather ha estado bien sin ti. No, no ha estado bien sin ti, las palabras dolieron, pero Jesse se negó a dejar que lo provocara. Heather ha estado bien, contraatacó, su voz elevándose. ¿Qué hay de lo que hizo? ¿Qué hay de los ojos, la traición? Los ojos de Grace se entrecerraron, su tono gélido. No sabes ni la mitad de lo que Heather ha pasado, Jesse. ¿Crees que eres el único que ha estado sufriendo? Ella ha estado criando a Paulie sola, intentando construir una vida para ellas. ¿Y dónde estabas tú? Huyendo, lamiendo tus heridas como un maldito cobarde. Los puños de Jesse se apretaron a sus costados. No huí, dijo entre dientes. Me fui porque ella dejó claro que no me quería. Porque ella. Se detuvo, su voz vacilando mientras el recuerdo surgía. Porque ella eligió a alguien más. Grace dio un paso más cerca, su voz cortante como un cuchillo. Crees que lo tienes todo resuelto, ¿verdad? Heather cometió errores, claro, pero no sabes toda la historia. Nunca te importó preguntar. Eso es porque nunca me dio la oportunidad, disparó Jesse, su frustración hirviendo. Ella dejó que Drake y sus mentiras nos destrozaran, y ni siquiera intentó detenerlo. La mirada de Grace se suavizó lo suficiente como para que Jesse lo notara, una grieta en su defensa resuelta, un destello de algo que no quería que él viera. Piensas que lo sabes todo, pero no es así, dijo en voz baja, su voz temblando. Heather no es perfecta, pero no es el monstruo que tú haces que sea. Tenía sus razones para lo que hizo. ¿Qué razones?, exigió Jesse, acercándose.
¿Qué posible excusa podría tener para ponerse de su lado, para dejarme salir de la vida de Paulie? Grace apartó la mirada, sus hombros cayendo ligeramente. No lo entiendes, lo que fue para ella, murmuró. La presión, el miedo. Hizo lo que pensó que era mejor para Paulie. La ira de Jessie hervía, pero algo en el tono de Grace le hizo dudar. Miedo, repitió, entrecerrando los ojos. ¿De qué estás hablando? Los labios de Grace se apretaron en una línea fina, sus defensas volviendo a su lugar. Eso no me corresponde decirlo, dijo con firmeza. Si quieres respuestas, tendrás que preguntarle a Heather. Jessie la miró fijamente, su pecho apretado por la frustración y la inquietud. La lealtad de Grace hacia su hija era inquebrantable, pero sus palabras insinuaban más de lo que estaba dispuesta a admitir. La conversación solo había profundizado las grietas en la historia que él creía conocer, y el peso de la verdad lo presionaba como una nube de tormenta esperando estallar. Sin decir otra palabra, Grace retrocedió al remolque y cerró la puerta. Jessie se quedó allí por un momento, sus puños apretándose y relajándose a sus costados. La tensión flotaba en el aire mientras se giraba y caminaba de regreso a su camioneta, su mente acelerada. Fuera lo que fuera que Grace no estaba diciendo, era suficiente para plantar una semilla de duda, una semilla que Jessie sabía que no podía ignorar. Jessie se apoyó contra el lateral de su camioneta, sus hombros pesados con el peso de su conversación con Grace. La tensión persistía, apretando su pecho, pero una repentina explosión de risa lo sacó de sus pensamientos. Su mirada se desplazó al patio, y allí estaba Paulie. Corría descalza por el césped irregular, sus risitas resonando como música en el aire quieto de la tarde. Un vestido rosa ondeaba alrededor de sus rodillas mientras perseguía a un pequeño perro desaliñado, cuya cola moviéndose era un borrón de movimiento. Por un momento, el mundo pareció ralentizarse, los bordes ásperos de la realidad suavizándose en la presencia de su hija. Jessie se congeló, su respiración atrapada en la garganta. Paulie había crecido desde la última vez que la vio, su cabello, ahora más oscuro, colgaba en ondas sueltas que rebotaban mientras corría, y sus pequeñas piernas la llevaban con una confianza que hacía que su pecho doliera. Era más alta, más fuerte, pero aún inconfundiblemente su pequeña. No se atrevió a moverse, temiendo que el sonido de sus botas en la grava pudiera romper el delicado momento. En cambio, se quedó arraigado en su lugar, observando mientras Paulie se dejaba caer en el suelo, el perro saltando a su regazo. Ella rió de nuevo, envolviendo sus brazos alrededor de la criatura desaliñada y abrazándola fuerte. La escena envió una punzada de anhelo a través de Jessie, más aguda que cualquier cosa que hubiera sentido en 2 años. Paulie estaba allí, lo suficientemente cerca como para llamarla, pero la distancia entre ellos se sentía insuperable. Apretó los puños, el impulso de acercarse a ella luchando con la duda que arañaba su mente. ¿Lo reconocería siquiera? ¿Recordaría al padre que besaba su frente todas las noches antes de irse? Paulie inclinó la cabeza hacia atrás, su rostro iluminado con pura alegría mientras miraba al cielo. «Eres un perro tonto, Max», dijo, su voz alta y dulce. Jessie sonrió a pesar de sí mismo, el sonido de su voz reavivando un calor que no había sentido en años. El perro ladró, espantando a un pájaro de un árbol cercano, y la risa de Paulie lo siguió. Era un sonido tan inocente, tan intocado por el dolor y la amargura que habían consumido a los adultos en su vida. Jessie sintió un nudo en la garganta, el peso de todo lo que se había perdido presionándolo. Su primer día de kinder, sus dientes flojos, sus rodillas raspadas, sus triunfos y lágrimas, no había estado allí para nada de eso. Y, sin embargo, en este momento, nada de eso parecía importar. La alegría de Paulie era radiante, sin manchas, y le recordaba por qué había estado luchando todo este tiempo. Ella no había elegido las circunstancias que habían destrozado a su familia. Era solo una niña pequeña, llena de vida y maravilla, inconsciente de la tormenta que giraba a su alrededor. Mientras Paulie se recostaba en el césped, con los brazos extendidos, Jessie soltó un suspiro tembloroso. No podía cambiar el pasado, pero podía elegir qué vendría después. Su hija merecía algo mejor, y por ella, encontraría una manera de dárselo. Por primera vez en mucho tiempo, la esperanza comenzó a echar raíces. Jessie permaneció cerca de su camioneta, el sonido de la risa de Paulie desvaneciéndose mientras el sol comenzaba a descender en el cielo.
No sabía cuánto tiempo había estado allí, perdido en sus pensamientos, cuando el crujido de neumáticos sobre la grava llamó su atención. Un pequeño sedán plateado giró hacia el camino de entrada y se detuvo frente al remolque. Su pecho se apretó cuando Heather salió. No lo notó al principio, su cabeza estaba inclinada, desplazándose por su teléfono, su cabello cayendo suelto sobre sus hombros. Llevaba un vestido azul marino y tacones, su maquillaje aún intacto de donde quiera que hubiera estado. Cuando levantó la vista y lo vio, todo su cuerpo se tensó. La sorpresa en su rostro rápidamente dio paso a la sospecha. «Jesse», dijo, su voz vacilante mientras caminaba hacia él. «¿Qué estás haciendo aquí?» Él cruzó los brazos, apoyándose casualmente contra la camioneta, pero sintiendo cualquier cosa menos calma. «Encantado de verte también, Heather». Su ceño se frunció mientras se detenía a unos pasos, sosteniendo su bolso con fuerza contra su lado como un escudo. «No pensé que volverías jamás». «¿Qué quieres?» Su tono era defensivo, casi acusador, y encendió la frustración latente que Jesse había estado conteniendo. «Quiero ver a mi hija», dijo rotundamente. «Eso no es un crimen, ¿verdad?» Los ojos de Heather parpadearon con algo, quizás culpa, pero rápidamente lo ocultó. «Podrías haber llamado», respondió. «Han pasado 2 años, Jesse. No puedes simplemente aparecer de la nada». «¿Y por qué no?», retrucó Jesse, su voz endureciéndose. «¿Temes lo que podría encontrar?» Sus labios se separaron, pero no salió ninguna palabra. Por un momento, solo se miraron el uno al otro, el aire cargado de ira no resuelta. Finalmente, ella enderezó los hombros, su tono volviéndose gélido. «No voy a hacer esto contigo. Si quieres ver a Paulie, está bien, pero no puedes entrar aquí y actuar como si fueras la víctima». Jesse se apartó de la camioneta, su temperamento encendiendo. ¿La víctima? ¿En serio? Tú eres la que dejó que Drake se metiera en nuestras vidas. Tú eres la que. Se detuvo, sacudiendo la cabeza mientras las palabras se atoraban en su garganta. ¿Sabes lo que hiciste, Heather? Los ojos de Heather se entrecerraron, y dio un paso más cerca, su voz afilada. No te pedí que te fueras, Jesse. Esa fue tu elección. Mi elección. La voz de Jesse se elevó. ¿Crees que quería irme? ¿Crees que quería dejar a Paulie? No me diste opción, Heather. Dejaste claro que no me necesitaban. La expresión de Heather vaciló, pero rápidamente se recuperó. No conoces toda la historia, dijo, su voz temblando ligeramente. Entonces dímela, espetó Jesse. Dime por qué te quedaste parada mientras Drake y sus amigos intentaban destrozarme. Dime por qué no me detuviste cuando salí por esa puerta. Dime por qué. Hizo una pausa, su voz cayendo a un susurro tenso. ¿Por qué se sintió como si quisieras que me fuera? Heather apartó la mirada, su mandíbula apretándose. No fue así, dijo, su voz baja. Estaba enojada, Jesse. Me sentía atrapada. Siempre estabas trabajando, siempre distante, y cuando comenzaste a acusarme de cosas que no hice, yo. Se detuvo, sus palabras colgando en el aire. ¿Tú qué?, presionó Jesse, su tono afilado. ¿Decidiste castigarme acercándote a Drake? Heather se estremeció ante la acusación, su voz elevándose defensivamente. No me acerqué a él. Solo estaba allí. Estaba molesta, y él escuchó. Eso es todo. Eso es todo, repitió Jesse, su incredulidad palpable. ¿Escuchas lo que dices? Lo dejaste entrar en nuestras vidas, Heather. En la vida de Paulie. Y ahora quieres actuar como si no fuera nada. No lo dejé entrar en la vida de Paulie, espetó Heather, su rostro enrojecido. Nunca tuvo nada que ver con ella. Pero tuvo todo que ver contigo, contraatacó Jesse, su voz fría. Y tú dejaste que nos arruinara. Los ojos de Heather brillaron, pero se negó a mirarlo. En cambio, miró al suelo, su voz apenas por encima de un susurro. No quería que las cosas se desmoronaran, Jesse. Estaba enojada y herida, y cometí errores, pero nunca, nunca dejé de amarte. Las palabras colgaban en el aire,
pesadas con arrepentimiento, pero Jessie sacudió la cabeza. Amor, dijo amargamente. Si eso es lo que llamas amor, entonces no lo quiero. Heather finalmente lo miró, su expresión una mezcla de ira y tristeza. ¿Entonces qué ahora?, preguntó, su voz temblando. ¿Estás aquí solo para echarme todo en la cara y luego desaparecer otra vez? Estoy aquí por Paulie, dijo Jessie con firmeza. Nada más, nada menos. Los hombros de Heather se hundieron, y por un momento pareció que diría algo más, pero luego se giró y caminó hacia el remolque, sus tacones resonando contra la grava. Jessie la observó irse, su pecho apretado por una mezcla de ira y dolor. El pasado era un peso que ninguno de los dos podía escapar, y por todas sus palabras, las grietas en su historia comenzaban a mostrarse. La puerta mosquitera del remolque se cerró de un golpe tras Heather, pero no fue lejos. Se detuvo en el porche, apoyándose contra la barandilla como si necesitara su apoyo. Jessie estaba a unos pasos, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada, esperando que dijera algo. Tras un largo silencio, ella finalmente se giró para enfrentarlo, sus ojos brillando con una mezcla de frustración y tristeza. «Crees que lo tienes todo resuelto, ¿verdad?», comenzó, su voz temblando. «¿Crees que quería algo de esto?». Jessie alzó una ceja, su escepticismo evidente. «Dímelo tú, Heather. ¿Querías esto? Porque desde donde estoy, parece que tomaste tus decisiones bastante claras». Heather soltó un suspiro agudo, sacudiendo la cabeza. «No entiendes», dijo, su tono defensivo. «Drake, él». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Me manipuló, Jessie. Me hizo pensar cosas sobre ti que no eran ciertas». La risa de Jessie fue áspera y sin humor. «Manipulada», repitió. «¿Esa es la excusa que vas a usar?». «No es una excusa», espetó Heather, su voz elevándose. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Vio que estábamos luchando, vio las grietas en nuestro matrimonio y las explotó. Torció todo, Jessie. Me hizo sentir que no te importaba, que solo te quedabas por Paulie. La expresión de Jessie se endureció, su voz baja y fría. ¿Y tú le creíste? Heather se estremeció ante la acusación, pero mantuvo su posición. No quería, dijo suavemente. Pero siempre estabas fuera, Jessie. Trabajando hasta tarde, llegando a casa agotado, y cuando estabas aquí, sentía que no estabas realmente aquí. Empecé a preguntarme si él tenía razón. Jessie dio un paso más cerca, sus ojos entrecerrándose. ¿Entonces qué? ¿Lo dejaste meterse en tu cabeza porque no te estaba tomando de la mano cada segundo? ¿Lo dejaste envenenar lo que teníamos? La voz de Heather se quebró mientras respondía. Estaba sola, Jessie. Estaba enojada, y él dijo todas las cosas correctas en el peor momento posible. ¿Y qué dijo exactamente?, presionó Jessie, su tono afilado. ¿Que no te amaba? ¿Que era un esposo inútil que no se preocupaba por su familia? Deberías haberlo sabido mejor, Heather. Deberías haber confiado en mí. Había más en la historia, pero Heather no quería creerlo. Necesitaba algo más en que creer. Lo intenté, lloró, con lágrimas brotando en sus ojos. Pero no se detuvo ahí. Comenzó a hacer amenazas, diciendo que nos arruinaría si no lo mantenía cerca. Estaba asustada, Jessie. No sabía qué más hacer. La mandíbula de Jessie se apretó, su frustración creciendo. ¿Entonces qué estás diciendo, Heather? ¿Que era su marioneta? ¿Qué hiciste lo que él quería porque tenías demasiado miedo de enfrentarlo? La voz de Heather cayó, sus palabras casi un susurro. No crucé ninguna línea con él, Jessie. Lo juro por mi vida. Pero lo dejé acercarse demasiado. Le di demasiado control, y me odio por eso. Jessie la miró fijamente, buscando en su rostro cualquier señal de engaño. Sus palabras sonaban huecas en sus oídos, la sinceridad en su voz haciendo poco para disminuir su creciente duda. ¿Esperas que crea eso? ¿Después de todo? ¿Después de la forma en que lo defendiste, la forma en que lo dejaste interponerse entre nosotros? Las lágrimas de Heather se derramaron,
pero las limpió rápidamente, su voz temblando con desesperación. Te estoy diciendo la verdad, Jessie. Nunca quise lastimarte. Nunca quise perderte. Solo, no sabía cómo arreglarlo. Los hombros de Jessie se hundieron, su ira dando paso al agotamiento. Sacudió la cabeza, retrocediendo como si necesitara distancia de sus palabras. Tal vez no sabías cómo arreglarlo, Heather, dijo en voz baja. Pero seguro que sabías cómo romperlo. La respiración de Heather se entrecortó ante el peso de sus palabras, pero no discutió. Por primera vez, parecía no tener respuesta, la lucha drenándose de ella. Jessie se giró, pasándose una mano por el cabello mientras intentaba procesar todo lo que ella había dicho. Pero la verdad se sentía resbaladiza, elusiva, y no importa cuánto ella afirmara ser víctima de manipulación, Jessie no podía deshacerse de la sensación de que aún había más que no le estaba diciendo. El silencio entre ellos colgaba denso, roto solo por el lejano susurro del viento entre los árboles. Jessie miró a Heather, su mandíbula apretada, su mente repasando todo lo que ella acababa de decir. Las piezas de su historia no encajaban, y cada palabra que había pronunciado solo profundizaba el pozo de duda en su pecho. Finalmente, tomó una respiración estabilizadora y habló, su voz fría y deliberada. Hay una manera de poner fin a todo esto. Heather levantó la vista bruscamente, su expresión cautelosa. ¿Qué quieres decir? Jessie cruzó los brazos, el peso de lo que estaba a punto de decir anclándolo en su lugar. Voy a hacerme una prueba de ADN. Las palabras golpearon como un martillo. Los ojos de Heather se abrieron, su rostro palideciendo mientras retrocedía instintivamente. Una prueba de ADN, repitió, su voz temblando. No puedes estar hablando en serio. Jessie sostuvo su mirada, inflexible. Completamente en serio. Después de todo lo que ha pasado, necesito saber la verdad, Heather. Necesito saber si Paulie es realmente mía. La reacción de Heather fue inmediata, su voz elevándose en pánico. Por supuesto que es tuya, Jessie. ¿Cómo puedes siquiera cuestionarlo? Como no voy a hacerlo, disparó Jessie, su tono afilado. Después de todo lo que has admitido, después de dejar que Drake entrara en nuestras vidas, después de guardar secretos durante años, ¿cómo se supone que voy a confiar en tu palabra? Las lágrimas brotaron en los ojos de Heather, pero hicieron poco para suavizar la resolución de Jessie. Ella dio un paso más cerca, su voz suplicante. Has sido su padre desde el principio. La has visto crecer, Jessie. La has abrazado, la has amado. ¿Cómo puedes estar ahí y actuar como si no fuera tuya? La mandíbula de Jessie se apretó, el conflicto en su corazón amenazando con deshacerlo. No se trata de cómo me siento, dijo, su voz baja pero firme. Se trata de hechos. He pasado 2 años preguntándome qué es real y qué no, Heather. Ya no lo haré más. Heather sacudió la cabeza frenéticamente, sus manos temblando mientras se acercaba a él. Jessie, escúchame. Paulie es tuya. Lo juro por mi vida. Nunca crucé esa línea con Drake. Tienes que creerme. ¿Por qué? Se exigió Jessie, retrocediendo para evitar su toque. ¿Por qué debería creer cualquier cosa que digas? Cada vez que miro, hay otra mentira, otra pieza del rompecabezas que has estado escondiendo. Las lágrimas de Heather se derramaron, su voz quebrándose. Porque te estoy diciendo la verdad. Paulie es tu hija, Jessie. No puedes dejar que tu ira destruya eso. La mirada de Jessie se endureció, su frustración hirviendo. Tú ya lo destruiste, Heather. Solo estoy intentando entender qué queda. Las palabras parecieron aplastarla, pero no discutió más. En cambio, se quedó allí, su respiración entrecortada mientras el peso de su duda se asentaba sobre ambos. Jessie apartó la mirada, incapaz de soportar el dolor en sus ojos. Para él, esto no era sobre castigo, era sobre claridad, sobre recuperar algo de control en una vida que se había descontrolado salvajemente. Haré la prueba, dijo en voz baja, su tono final. Y si estás diciendo la verdad, entonces está bien. Pero si no lo estás. La voz de Heather era apenas un susurro, sus palabras temblando. Lo verás, Jessie.
Verás que es tuya. Pero mientras Jessie se alejaba, su pánico permanecía en su mente. No eran solo sus palabras lo que dudaba, era el miedo en sus ojos, el tipo de miedo que solo venía de esconder algo demasiado grande para enfrentar. El bar estaba tenuemente iluminado y ruidoso, su aire denso con la mezcla rancia de cerveza derramada y humo de cigarrillo. Jessie empujó la puerta chirriante, sus botas rozando contra el suelo de madera desgastado. Escaneó la sala, sus ojos entrecerrándose cuando aterrizaron en Drake, sentado en una mesa en la esquina con una sonrisa ya plasmada en su rostro. El hombre parecía completamente cómodo, sus piernas extendidas y un vaso de whisky colgando perezosamente de sus dedos. Los puños de Jessie se apretaron mientras se abría paso, zigzagueando entre los clientes dispersos. Cuanto más se acercaba, más fuerte rugía la sangre en sus oídos. Para cuando llegó a la mesa, su pecho se sentía apretado, los años de frustración y preguntas sin respuesta burbujeando justo debajo de la superficie. Drake levantó la vista, su sonrisa ensanchándose como si lo hubiera estado esperando. Vaya, vaya, dijo arrastrando las palabras, reclinándose en su silla. Si no es Jessie Prince. Finalmente te creció algo de valor, ¿eh? Jessie no se sentó, no sonrió. Se cernió sobre la mesa, su mirada fría e implacable. Necesitamos hablar. Drake rió, haciendo girar el líquido ámbar en su vaso. ¿Hablar de qué? ¿Cómo abandonaste a tu esposa? ¿Cómo no pudiste soportar el calor y huiste con el rabo entre las piernas? La mandíbula de Jessie se apretó, su voz baja y firme. Corta el rollo, Drake. Sé lo que has estado haciendo. Sé cómo te metiste en la vida de Heather, cómo envenenaste todo lo que teníamos. Drake alzó una ceja, su sonrisa nunca vaciló. ¿Envenenar? Eso es un poco dramático, ¿no crees? Todo lo que hice fue decirle la verdad. Nunca estabas, Jessie. Alguien tenía que recoger los pedazos. La verdad, disparó Jessie, su voz elevándose. ¿Te refieres a las mentiras, las manipulaciones que le metiste? Todo lo que ella quería escuchar, solo para que confiara en ti. Drake se encogió de hombros, tomando un sorbo de su bebida. Tal vez. Pero no es mi culpa que ella me creyera. Si realmente confiara en ti, no habría llegado a ninguna parte, ¿verdad? Las palabras fueron como un puñetazo en el estómago, pero Jessie no se inmutó. En cambio, se inclinó más cerca, su voz cayendo a un susurro peligroso. Has estado mintiéndole desde el principio, ¿verdad? Haciéndole pensar que no me importaba, que ya había renunciado a nosotros. La sonrisa de Drake finalmente vaciló, pero solo por un segundo. Dejó su vaso y se inclinó hacia adelante, su tono presumido. ¿Crees que me importa lo que ella crea? Solo estaba divirtiéndome un poco, Jessie. Viendo cómo perdías la cabeza por nada, viendo cómo ella dudaba de todo lo que pensaba que sabía sobre ti. Fue entretenido. Los puños de Jessie se apretaron fuerte, sus nudillos blancos mientras luchaba contra el impulso de arremeter. Esto no es un juego, dijo entre dientes. Destrozaste a mi familia. Drake rió, un sonido bajo y condescendiente que hizo hervir la sangre de Jessie. Tu familia ya se estaba desmoronando, Jessie. Solo le di un pequeño empujón. Y si no pudiste mantener a Heather, eso es tu culpa. Jessie golpeó la mesa con la mano, haciendo que los vasos temblaran. El bar se silenció por un momento, las cabezas girando brevemente antes de que el ruido se reanudara. No te hagas la víctima aquí, siseó Jessie, su voz cargada de ira. Mentiste, manipulaste y destruiste vidas por tu propia diversión. Pero esto termina ahora. La sonrisa de Drake regresó, aunque no alcanzó sus ojos. ¿Y qué vas a hacer al respecto, Jessie? ¿Llorar? ¿Rogarle a Heather que te acepte de vuelta? Enfréntalo, llegas demasiado tarde. Ella ya tomó sus decisiones, y tú también. Jessie se enderezó, su voz calma pero firme. Tal vez llegue tarde para ella, pero no para Paulie. Aléjate de mi hija. Mantente fuera de su vida. Si descubro que has estado cerca de ella, te juro por Dios, Drake, lo lamentarás. Drake se reclinó, fingiendo indiferencia, pero Jessie captó el destello de inquietud en sus ojos.
Lo que tú digas, héroe, murmuró, levantando su vaso en un brindis burlón. Buena suerte arreglando tu desastre. Jesse no respondió. Se giró y se alejó, su corazón latiendo mientras la adrenalina corría por él. Detrás de él, la risa presumida de Drake se desvanecía en el ruido de fondo, pero el enfrentamiento había solidificado algo en la mente de Jesse. Drake no era solo un obstáculo, era un depredador, y Jesse estaba harto de dejarlo ganar. Al día siguiente, Jesse se encontró en el pueblo, movido por una mezcla de energía inquieta e ira no resuelta. Su enfrentamiento con Drake había dejado más preguntas que respuestas, y las piezas de la historia de Heather aún no encajaban. Ya no estaba solo persiguiendo la verdad, que estaba persiguiendo claridad, algo sólido a lo que aferrarse en el caos. Estaba apoyado contra su camioneta afuera del pequeño restaurante cuando una voz lo sacó de sus pensamientos. «Jesse Prince, ¿eres tú?». Se giró para ver a una mujer caminando hacia él, su expresión una mezcla de curiosidad y reconocimiento. Le tomó un momento ubicarla, Rebecca, una antigua compañera de trabajo de Heather. Había trabajado con Heather en el restaurante antes de que todo se derrumbara. «Rebecca», dijo, forzando un asentimiento cortés. «Ha pasado un tiempo». «Así es», respondió ella con una sonrisa tenue, deteniéndose a unos pasos. «No pensé que te vería de nuevo por aquí». «¿Cómo has estado?». Jesse dudó, inseguro de cuánto compartir. «He estado mejor», admitió, manteniendo su tono neutral. «Solo intentando entender algunas cosas». Rebecca inclinó la cabeza, su expresión suavizándose. «Déjame adivinar, Heather». La mención de su nombre hizo que la mandíbula de Jesse se apretara, pero asintió. «Algo por el estilo», dijo. Rebecca miró a su alrededor, como si verificara que no hubiera curiosos, luego dio un paso más cerca. «Mira, no quiero meterme en medio de nada, pero hay algo que deberías saber. Algo que me ha estado molestando por un tiempo». El estómago de Jesse se hundió. Cruzó los brazos, su voz firme. «Estoy escuchando». Rebecca suspiró, su tono bajo y cauteloso. «Después de que te fuiste, Heather fue a ver a Drake más de una vez». La respiración de Jesse se entrecortó, sus puños apretándose instintivamente. «¿De qué estás hablando?». «Quiero decir», dijo Rebecca con cuidado, «que lo visitó en su casa». «No sé todo, pero la vi dirigiéndose allí después de sus turnos unas pocas veces. No quería que nadie lo supiera». Estacionaba su auto a una calle de distancia y se escabullía como si estuviera escondiendo algo. La mente de Jesse corría, las palabras de Rebecca cortando el delgado hilo de esperanza al que se había aferrado. «¿Dijo por qué?», preguntó, su voz tensa. Rebecca sacudió la cabeza. «No hablaba de eso, pero no estaba feliz, Jesse. Lo veía en toda su cara. Fuera lo que fuera, no era bueno. Solo pensé que debía saberlo». El pecho de Jesse se apretó, la ira y la traición corriendo por él. Heather había jurado que nunca había cruzado ninguna línea con Drake, que no era más que un manipulador externo, pero esto era prueba de que había ocultado más de lo que jamás había admitido. Rebecca dudó, su expresión cautelosa. «Lo siento si he empeorado las cosas. Solo, pensé que merecía saberlo». Jesse exhaló lentamente, intentando estabilizarse. «Hiciste lo correcto», dijo, su voz tensa pero sincera. «Gracias». Rebecca asintió y le dio una mirada comprensiva antes de alejarse, dejando a Jesse solo con sus pensamientos. Se apoyó contra su camioneta, mirando al suelo mientras las palabras de ella se repetían en su mente. Las visitas de Heather a Drake eran más que una traición, que eran la pieza faltante que hacía que todo lo demás encajara. La confianza presumida de Drake, la defensividad de Heather, las inconsistencias en su historia, todo apuntaba a una verdad que Jesse había tenido demasiado miedo de enfrentar. Heather había dejado que Drake entrara en sus vidas, incluso después de que él se había ido. Cualesquiera que fueran sus razones, había cruzado una línea que no podía deshacer. Mientras la comprensión se asentaba, la ira de Jesse se endureció en resolución. No podía reescribir el pasado, pero podía asegurarse de que la influencia de Drake terminara aquí. Por el bien de Paulie y por el suyo propio, necesitaba enfrentar a Heather una vez más. Esta vez,
No habría más excusas, no más verdades a medias. Era hora de descubrir toda la historia, sin importar cuánto doliera. Jesse entró en el camino de entrada del remolque mientras el sol de la tarde proyectaba sombras largas sobre el patio. Su pecho estaba pesado con el peso de la revelación de Rebecca. Había pasado el trayecto repasando su conversación, cada palabra sumando a la frustración y decepción que hervían dentro de él. Heather estaba en el porche, sentada en los escalones con la cabeza entre las manos. Levantó la vista mientras Jesse se acercaba, su rostro pálido y cansado. No dijo nada al principio, observándolo con ojos cautelosos, como si se preparara para la tormenta que él estaba a punto de desatar. Hablé con alguien, comenzó Jesse, su voz tranquila pero firme. Se detuvo a unos pasos, con las manos en las caderas. Rebecca. Me contó sobre tus visitas a Drake. ¿Te importaría explicar? El rostro de Heather cayó, el leve destello de esperanza en sus ojos se extinguió. Suspiró pesadamente, sus manos inquietas en su regazo. Temía que lo descubrieras, admitió suavemente. Pero sabía que no podía ocultártelo para siempre. Jesse cruzó los brazos, su expresión ilegible. Entonces, ¿qué es, Heather? ¿Por qué estabas escabulléndote para verlo después de que me fui? Y no me des otra verdad a medias. Estoy harto de esas. Heather miró hacia abajo, su voz temblando mientras comenzaba. No fue como piensas, Jesse. No fui a él porque quisiera. Fui porque no tenía opción. No tenías opción, repitió Jesse, su tono afilado. ¿Esa es tu excusa? Ella se estremeció, pero continuó. Drake ofreció ayudar, y estaba desesperada. Después de que te fuiste, las facturas se acumularon. Paulie necesitaba cosas, y no sabía cómo iba a sobrevivir. Él prometió que ayudaría, sin condiciones. ¿Y le creíste?, dijo Jesse amargamente. ¿Incluso después de todo lo que ya había hecho? Heather asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Fui estúpida. Debería haberlo sabido mejor, pero en ese momento, pensé que no tenía otras opciones. Pensé que estaba haciendo lo mejor para Paulie. La mandíbula de Jesse se apretó, su ira apenas contenida. ¿Entonces lo dejaste volver a tu vida? ¿A la vida de Paulie? Heather sacudió la cabeza rápidamente, su voz suplicante. No, Jesse. Mantuve a Paulie lejos de él. Nunca lo dejé acercarse a ella. Todo lo que hice, lo hice para asegurarme de que estuviera cuidada. Pero lo dejaste controlarte, contraatacó Jesse. Lo dejaste manipularte, justo como él quería. Y ahora esperas que crea que todo fue por el bien de Paulie. Las lágrimas de Heather se derramaron, y lo miró con una desesperación cruda. Es la verdad, Jesse. Lo juro. Odié cada segundo de eso. Me odiaba a mí misma por aceptar su ayuda, pero no sabía qué más hacer. Jesse la miró fijamente, su expresión dura como piedra. Podrías haberme preguntado. Podrías haber llamado. Hubiera estado allí para Paulie, sin importar qué. Heather soltó un sollozo ahogado, sacudiendo la cabeza. No pensé que volverías. Pensé que me odiabas, que no querías nada con nosotras. Me fui porque no podía quedarme, dijo Jesse en voz baja, su voz cargada de emoción. Pero nunca dejé de preocuparme por Paulie. Nunca. Heather se acercó a él, sus manos temblando. Sé que lo arruiné, Jesse. Sé que rompí tu confianza, pero necesito que me creas cuando digo que no lo hice para lastimarte. Solo quería sobrevivir. Por Paulie. Jesse dio un paso atrás, su toque cayendo corto. La miró, sus emociones una mezcla de ira, tristeza y algo más que no podía nombrar. Dices que todo fue por Paulie, dijo, su voz baja. Pero, ¿y nosotros, Heather? ¿Y la familia que se suponía que éramos? Las lágrimas de Heather fluyeron libremente ahora, su voz un susurro desesperado. Quiero arreglarlo, Jesse. No sé cómo, pero quiero intentarlo. Por favor, por Paulie, por nosotros. Jesse cerró los ojos, el peso de sus palabras presionándolo.
Quería creerle, creer que aún había algo que valía la pena salvar, pero las cicatrices de sus elecciones eran profundas, y la confianza que una vez compartieron se sentía imposiblemente lejana. Cuando abrió los ojos, Geater lo miraba, la esperanza parpadeando en su mirada a pesar de sus lágrimas. «Haré lo que sea necesario», dijo. «Solo dime que aún hay una posibilidad». Jesse dudó, su corazón y mente en guerra. Finalmente, soltó un suspiro pesado. «No lo sé, Geater. Honestamente, no lo sé». Su rostro se derrumbó, pero asintió, como si se preparara para el largo camino por delante. «Lo demostraré», susurró. «Demostraré que puedo ser mejor. Por Paulie y por ti». Jesse no respondió. En cambio, se giró hacia el patio, su mirada atraída por el columpio donde la risa de Paulie había resonado horas antes. Si nada más, ella valía la pena intentarlo, pero si Geater podía redimirse realmente era una pregunta para la que aún no tenía respuesta. El aire de la noche era fresco mientras Jesse estaba sentado en los escalones del porche, mirando hacia la luz que se desvanecía. Geater estaba sentada a unos pasos, sus manos apretadas con fuerza en su regazo. El peso de su conversación colgaba entre ellos, pesado e implacable. La risa de Paulie resonaba débilmente desde dentro del remolque, un recordatorio de lo que realmente importaba. Jesse rompió el silencio primero, su voz baja pero firme. «He estado pensando en esto por mucho tiempo, Geater. Más de lo que probablemente te das cuenta». Geater se giró hacia él, su expresión cautelosa pero esperanzada. «Oh, sí». Jesse soltó un suspiro lento, sus manos descansando en sus rodillas. «Ya no estoy enojado», comenzó. «Al menos no como lo estaba. He cargado con esa ira por demasiado tiempo, y no ha hecho más que consumirme. Es hora de dejarla ir». Los hombros de Geater se hundieron, una mezcla de alivio e incertidumbre cruzando su rostro. «¿Eso significa que puedes perdonarme?» Jesse asintió, aunque su expresión permaneció sombría. «Te perdono, Geater. No porque lo que hiciste esté bien, sino porque aferrarme a eso no ayuda a nadie. Especialmente a Paulie». Los ojos de Geater brillaron con lágrimas, pero las siguientes palabras de Jesse la detuvieron en seco. «Pero el perdón no significa que podamos volver a como eran las cosas», dijo, su tono firme. «Lo que teníamos está roto, y no creo que pueda arreglarse». El rostro de Geater se derrumbó, y apartó la mirada, limpiándose las lágrimas. «Temía que dirías eso», susurró. «Pero lo entiendo». Jesse se giró para enfrentarla completamente, su voz suavizándose. «No digo esto para lastimarte, Geater. Lo digo porque es la verdad. Nos hemos hecho demasiado daño el uno al otro, y aunque pudiera confiar en ti otra vez, no creo que ninguno de los dos sería feliz intentando forzar algo que ya se ha derrumbado». Geater asintió lentamente, su mirada fija en el suelo. «¿Entonces qué pasa ahora?» Jesse se enderezó, su tono práctico pero amable. «Paulie es lo primero. Siempre. Eso es algo en lo que podemos estar de acuerdo, ¿verdad?» Geater levantó la vista, su voz firme a pesar de sus lágrimas. «Por supuesto». «Entonces hacemos que esto sea sobre ella», continuó Jesse. «Copaternamos. Dejamos de lado lo que sea que haya entre nosotros y nos enfocamos en lo que ella necesita: estabilidad, amor, dos padres que estén ahí para ella, incluso si no estamos juntos». Geater parpadeó rápidamente, asintiendo de nuevo. «Puedo hacer eso», dijo, su voz temblando. «Haré lo que sea necesario para asegurarme de que Paulie se sienta amada». Jesse se reclinó, su mirada derivando hacia el columpio en el patio. «Y necesitamos límites, Geater. Límites claros. Estaré aquí para Paulie siempre que me necesite, pero eso es todo. Sin señales confusas, sin falsas esperanzas». Geater tragó con dificultad, su voz apenas por encima de un susurro. «Entiendo». Jesse la miró de nuevo, su expresión suavizándose. «Esto no es solo por mí, Geater. Es por ti también. Mereces una oportunidad de descubrir quién eres sin todo esto pesándote. Y tal vez un día ambos estemos en un lugar mejor». Geater limpió sus ojos, una tenue sonrisa agridulce tirando de sus labios.
Siempre fuiste un hombre mejor de lo que merezco, Jesse. Él sacudió la cabeza, una pequeña sonrisa irónica apareciendo. Ambos cometimos errores, Heather. Todo lo que podemos hacer ahora es seguir adelante. Por un momento, se sentaron en silencio, el peso de su decisión asentándose a su alrededor. No era lo que ninguno de los dos había imaginado cuando comenzaron su familia, pero era lo que tenían ahora, una oportunidad de crear algo nuevo, algo estable para la única persona que importaba. Cuando Jessie se levantó para irse, Heather se quedó sentada, su mirada siguiéndolo. Gracias, dijo suavemente. Por perdonarme. Por darme una oportunidad de ser mejor. Jessie hizo una pausa, de espaldas a ella. No se trata de mí, Heather. Se trata de Paulie. Ella es lo que importa. Con eso, bajó del porche y caminó hacia su camioneta. No era el final que había esperado, pero era un comienzo, una oportunidad de construir algo mejor para Paulie, incluso si significaba dejar el resto atrás. Mientras Jessie estaba junto a su camioneta, su mano en la manija de la puerta, el sonido de pequeños pasos detrás de él lo hizo detenerse. Se giró para ver a Paulie de pie en el porche, su conejo de peluche favorito bajo un brazo y sus ojos abiertos con curiosidad. Su cabello estaba ligeramente desordenado, su pijama rosa arrugado por jugar en el suelo dentro. «Papi», llamó, su voz suave pero clara en la tranquila noche. Heather apareció en la entrada, su rostro cayendo instantáneamente al darse cuenta de que Paulie había escuchado más de lo que ambos pretendían. «Paulie, cariño», comenzó Heather, su tono cauteloso. «Es tarde. Deberías estar preparándote para dormir». Pero Paulie no estaba escuchando a su madre. Sus ojos estaban fijos en Jessie mientras daba un paso vacilante por los escalones del porche. «¿Te vas otra vez?», preguntó, su voz temblando con incertidumbre. El corazón de Jessie se apretó. Soltó un suspiro lento, alejándose de la camioneta para arrodillarse frente a ella. «Ven aquí, calabacita», dijo suavemente, abriendo sus brazos. Ella corrió hacia él sin dudar, sus pequeños brazos envolviéndolo con fuerza alrededor del cuello. La abrazó fuerte, el peso de su pequeño cuerpo anclándolo en el momento. «¿Por qué no puedes quedarte?», preguntó Paulie, sus palabras amortiguadas contra su hombro. «¿No quieres estar con nosotras?». La garganta de Jessie se apretó, y se apartó lo justo para encontrar su mirada. Sus grandes ojos interrogantes estaban llenos de una inocencia que hacía que la verdad se sintiera aún más pesada. «Paulie», dijo suavemente, apartando un mechón de cabello de su rostro. «Quiero estar contigo más que nada en el mundo. Eres mi pequeña, y siempre estaré aquí para ti». «Entonces, ¿por qué no puedes quedarte?», presionó, su pequeña frente frunciéndose. «Mami dijo que te quedabas atrás, Paulie». El rostro de Heather se derrumbó, su culpa y tristeza grabadas en cada línea. Jessie la miró brevemente antes de devolver toda su atención a Paulie. «A veces los mayores cometen errores», explicó con cuidado. «Y a veces esos errores hacen que sea difícil para ellos vivir juntos. Pero eso no significa que no te ame. No significa que me voy a ir». Paulie frunció el ceño, claramente intentando entender sus palabras. «¿Entonces no te vas para siempre?». «No, cariño», aseguró Jessie. «Siempre estaré aquí para ti. Pasaremos tiempo juntos, como antes. Lo prometo». «¿Pero tú y mami no estarán juntos?», preguntó, su voz pequeña e incierta. Jessie dudó, buscando las palabras correctas. «Mami y yo seguimos siendo un equipo cuando se trata de ti», dijo. «Ambos te amamos mucho, y vamos a hacer todo lo que podamos para asegurarnos de que estés feliz, incluso si no vivimos en la misma casa». Los labios de Paulie temblaron, pero asintió, su joven mente aferrándose al consuelo en sus palabras. «Está bien», susurró, sus brazos apretándose alrededor de su cuello de nuevo. Lo miró con una mezcla de admiración y supervivencia nacional. Jessie la abrazó fuerte, el dolor en su pecho profundizándose. Heather bajó del porche, sus pasos tentativos mientras se unía a ellos. Se arrodilló junto a Jessie, su voz suave pero firme. «Paulie», dijo gentilmente. «Papi tiene razón. Ambos te amamos más que a nada, y eso nunca cambiará». Paulie miró a su madre, luego de nuevo a Jessie.
¿Prometen?, preguntó, su voz temblando. Jessie puso una mano sobre su corazón. Lo prometo. Heather imitó su gesto, su voz cargada de emoción. Yo también prometo, cariño. Paulie pareció relajarse ante sus palabras, su cabeza descansando en el hombro de Jessie. Los tres se sentaron allí por un momento, unidos por el amor y el entendimiento tácito de que, aunque su familia sería diferente, seguía siendo una familia. Fin del capítulo 2. Mientras la respiración de Paulie se ralentizaba, Jessie se dio cuenta de que se había quedado dormida en sus brazos. Se puso de pie con cuidado, llevándola dentro y colocándola en el sofá. Heather lo siguió en silencio, observando mientras él cubría a su hija con una manta. Cuando Jessie se giró para irse, Heather lo tomó del brazo. Gracias, dijo suavemente, su voz apenas audible. Por hacerla sentir segura. Jessie asintió, su mirada deteniéndose en la forma dormida de Paulie. Ella es lo que importa, dijo simplemente. Mientras salía y cerraba la puerta detrás de él, la imagen del rostro lloroso de Paulie se quedó con él. Sabía que esta no sería la última conversación difícil, pero esta noche habían dado el primer paso hacia la sanación. Era un pequeño paso, pero para Paulie, era todo. La luz del sol matutino entraba por las pequeñas ventanas del remolque, proyectando un brillo dorado en la sala de estar. Jessie estaba sentado al borde del sofá, observando a Paulie mientras colocaba cuidadosamente una pieza del rompecabezas en su lugar, su frente fruncida con concentración, la punta de su lengua asomando como siempre hacía cuando estaba enfocada. La escena hizo que su corazón doliera con una mezcla agridulce de orgullo y tristeza. Miró el reloj en la pared. El tiempo se escapaba, y sabía que no podían retrasarlo mucho más. Aclarando su garganta suavemente, se inclinó hacia adelante. Paulie, ven aquí un segundo, dijo gentilmente. Ella levantó la vista, su expresión curiosa pero despreocupada, y trepó a su regazo con la facilidad de una niña que confiaba completamente. ¿Qué pasa, papi? Jessie la envolvió en sus brazos, abrazándola por un momento antes de hablar. Tengo que irme por un tiempo, calabacita. Paulie inclinó la cabeza hacia atrás para mirarlo, sus grandes ojos escudriñando su rostro. Pero volverás, ¿verdad? Lo prometiste. Él asintió con firmeza, apartando un rizo suelto de su frente. Lo prometí, y lo digo en serio. Siempre voy a estar aquí para ti. Aunque no esté en la casa, nunca estoy lejos. Puedes llamarme cuando quieras, y estaré aquí cuando me necesites. Ella pareció considerar esto, sus pequeños dedos jugueteando con el cuello de su camisa. Entonces no te vas de verdad, dijo, más para sí misma que para él. Así es, aseguró Jessie. Solo voy a vivir en otro lugar, pero me verás todo el tiempo. Tendremos pijamadas, y vendré a todas tus cosas de la escuela. Nunca me perderé nada importante. Paulie asintió lentamente, apoyándose en su pecho. Está bien, papi, susurró. Te creo. Jessie tragó el nudo que subía por su garganta, abrazándola un poco más fuerte. Esa es mi chica. Heather apareció en la entrada, observándolos con una mezcla de tristeza y gratitud. Jessie encontró su mirada brevemente, su entendimiento silencioso flotando en el aire. Cualquier dolor que quedara entre ellos no tocaría a Paulie. Esa era una promesa que ambos pretendían mantener. Después de unos momentos más, Jessie dejó a Paulie en el suelo y se puso de pie. Tengo que irme ahora, dijo, forzando una sonrisa. Sé buena con tu mamá, ¿de acuerdo? Lo haré, dijo Paulie, su voz pequeña pero firme. Lo abrazó una vez más, sus brazos envolviéndolo con fuerza alrededor de la cintura. Te amo, papi. Yo también te amo, calabacita, dijo Jessie, su voz cargada de emoción. Besó la parte superior de su cabeza y suavemente desenredó sus brazos, retrocediendo mientras ella se quedaba con Heather. Caminó hacia su camioneta, el crujido de la grava bajo sus botas era el único sonido mientras subía. Cuando encendió el motor, Paulie aún estaba en el porche, saludando con una mano mientras sostenía su conejo de peluche con la otra. Jessie saludó de vuelta, su pecho apretándose mientras salía del camino de entrada. Mientras conducía por la carretera familiar, los recuerdos inundaron su mente, los primeros pasos de Paulie, su risa cuando la empujaba en el columpio,
las noches que había pasado leyéndole sus historias favoritas hasta que se dormía. Cada recuerdo era un recordatorio de por qué no podía dejar que el pasado definiera el futuro. Cuanto más conducía, más comenzaba a levantarse el peso de sus hombros. Había cometido errores, y también Heather, pero Paulie era su segunda oportunidad. Ella era el puente entre la vida que habían perdido y la que estaban construyendo ahora. La carretera se extendía por delante, abierta e iluminada por el sol, un símbolo de las elecciones aún por hacerse. Jessie apretó su agarre en el volante, la determinación asentándose en su pecho. No podía cambiar lo que había pasado, pero podía elegir qué venía después. Mientras el remolque desaparecía en el retrovisor, Jessie soltó un largo suspiro. Este era un nuevo capítulo, no solo para él, sino también para Paulie y Heather. No sería fácil, pero por Paulie, valdría la pena. A veces, pensó mientras los kilómetros pasaban, la mejor manera de arreglar algo roto es dejarlo ir y empezar de nuevo. Con eso, Jessie condujo hacia el horizonte, listo para enfrentar lo que viniera después. Heather estaba fuera del modesto edificio de ladrillo, sus manos aferrando la correa de su bolso mientras tomaba una respiración profunda. El letrero sobre la puerta decía, Refugio Safe Haven, sus letras simples un recordatorio de las personas dentro que necesitaban ayuda para encontrar su camino otra vez. Había cruzado esas puertas por primera vez hace semanas, insegura de sí misma pero determinada a hacer una diferencia. Ahora estaba aquí todos los días, clasificando donaciones, organizando recursos y escuchando las historias de mujeres que, en muchos sentidos, le recordaban a ella misma. El trabajo era duro, a menudo emocional, pero le daba propósito. Cada vez que ayudaba a alguien a encontrar su camino hacia la seguridad, sentía que una pieza de su propio ser roto comenzaba a sanar. Heather había venido aquí buscando redención, pero lo que encontró fue algo más profundo, la fuerza para enfrentar sus errores y crecer a partir de ellos. Una noche, después de un largo día en el refugio, se sentó con pluma y papel, sus pensamientos fluyendo libremente mientras escribía a Jessie, las palabras saliendo de un lugar de gratitud y reflexión. Querido Jessie, comenzó. No sé si alguna vez podré disculparme realmente por todo lo que te hice pasar, pero gracias a ti, he aprendido lo que significa ser honesta, no solo con los demás, sino conmigo misma. Gracias por mostrarme el perdón, incluso cuando no lo merecía. Paulie es afortunada de tener un padre como tú, y haré todo lo que pueda para asegurarme de ser la madre que merece. Espero que un día pueda ganarme tu confianza otra vez, aunque sea solo como copadre. Sinceramente, Heather. Dobló la carta con cuidado, sabiendo que era tanto para ella misma como para él. Jessie estacionó su camioneta fuera de la pequeña casa blanca, su porche adornado con macetas y un columpio que crujía suavemente con la brisa. Shaun abrió la puerta antes de que pudiera tocar, su rostro iluminándose con una cálida sonrisa. «Estás de vuelta», dijo, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. Dentro, Billy corrió hacia él, sosteniendo una camioneta de juguete. «Jessie, mira lo que construí», exclamó, sus ojos brillando de emoción. Jessie se agachó, alborotando el cabello del chico. «Eso es impresionante, pequeño», dijo, su corazón hinchándose ante la alegría de Billy. Esta era su nueva vida, y aunque no era lo que había imaginado años atrás, era buena. La fuerza tranquila de Shaun y la inocencia de Billy le recordaban la importancia de estar presente, de aparecer por las personas que importaban. Paulie nunca estaba lejos de su mente, y cada decisión que tomaba ahora estaba guiada por la promesa que le había hecho. Sería el padre que ella necesitaba, la presencia constante en su vida, sin importar la distancia. Mientras estaba sentado en la mesa del comedor con Shaun y Billy, las risas llenando la habitación, Jessie sintió una paz que no había conocido en años. Este era un nuevo comienzo, una oportunidad de construir algo significativo mientras aún mantenía el compromiso que había hecho con su hija. Semanas después, Jessie estaba en el patio de Heather, observando a Paulie columpiarse de un lado a otro, su risa resonando en el aire fresco de otoño. Sonrió, su corazón más ligero de lo que había estado en años. La vida no había resultado como él había planeado, pero le había dado algo inesperado, una oportunidad de sanar, de crecer y de encontrar nuevos comienzos. Mientras Paulie saltaba del columpio y corría hacia él, con los brazos abiertos, Jessie se arrodilló para atraparla, abrazándola fuerte. A veces, pensó, la única manera de avanzar es dejar ir el pasado,
y al dejarlo ir, encuentras tu camino a casa. Explora técnicas de traducción. Estilos literarios en español. Más fluidez en la traducción. Gracias por ver el video. Deja un comentario sobre esta historia y no olvides suscribirte al canal.